Recibir como cada miércoles a Juan Raúl Ferreira en su habitual columna de análisis internacional. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro. ¿Qué pasó con Diego? ¿No está más contigo, Diego? No, vino un primo joven de Quebracho. Bueno, vamos a contar a la audiencia que Diego se sacó la barba y parece un botija de 15 años. Sí. En realidad ya se lo contamos ayer porque ayer es que apareció sin barba. Bueno, Así yo que, es más, voy a considerar seriamente sacarme la mía después de esto. te cuento que me pasó una cosa rara y es que generalmente yo llego un rato antes y me pongo a trabajar en el programa y llega Diego y bueno, hola Diego, buen día. Y como que nos saludamos, pero no siempre nos miramos. ¿Se entiende lo que Claro, estoy claro, claro, diciendo? claro. Y en un momento se sienta, miro al lado y digo, ¿y esto qué es? Me llamó la atención porque no lo había visto cuando ingresó a la radio. Bueno, la misma sorpresa que tuviste hoy vos, la tuve ayer yo. Bueno, Alejandro, antes de entrar a los temas internacionales, como estabas hablando del arte, del teatro y todo, yo quería pasar un avisito que es que hoy a las 4 de la tarde la Junta Departamental de Montevideo homenajea a Pepe Vázquez, un ícono también del teatro uruguayo, que no se retira más. Si se lee en algún periódico que Pepe Vázquez se retira, yo ya fui a 3 actuaciones de despedida distintas, de distintas obras, en las cuales empezó diciendo, con esta obra me voy de las tablas, se queda. Pero bueno, lo que es una gran alegría. Hoy a las 4 de la tarde la Junta Departamental le va a rendir un tributo, un homenaje. Bien ahí, gracias por recordarlo. Es en efecto hoy a las 4 de la tarde en la sala de sesiones para homenajear al actor, comediante, director teatral uruguayo. Escuchá, José Eduardo Pepe Vázquez. Yo creo que ni él sabe que es José Eduardo. Sí, él contó el otro día en una de las tantas despedidas que un taximetrista le dijo, ¿usted es usted? Y él le contestó, sí, yo soy yo. Y el taximetrista no le salía el nombre. Y cuando se bajó, estaba entrando a la casa, el taximetrista bajó el vídeo y dijo, ya ubiqué, usted es Pepe Viña, porque él era casado con Emilce Viña. Para Pepe una síntesis perfecta, estoy seguro. Una síntesis perfecta. Bueno, a ver si Bueno, nos contás qué pasa con el expresidente Trump y qué pasa en Rusia a propósito de esta, llamémosle así, los medios insisten mucho en así llamarle, misteriosa muerte de alguien que no gozaba de la simpatía del presidente Putin en Rusia. En fin, contanos, ayúdanos a entender un poco, Juan. bueno, en lo que se refiere a Estados Unidos, la semana pasada el presidente Trump suena, me cuesta decirlo por lo duro que suena, fue preso. Él hasta ahora tenía 4, lo que acá llamaríamos en lenguaje procesal nuestro del nuevo código, formalizaciones. Allá le llaman indictment, que viene a ser algo parecido a cuando acá llamábamos procesamiento, es decir, suficiente semiplena prueba como para iniciar un juicio. Ella tenía 4 indictments en 3 meses, ¿no? El primero lo comentamos en su momento en el distrito judicial de Miami, porque en su residencia en Mar-a-Lago aparecieron, residencia de verano que la ahora utiliza como residencia permanente, aparecieron documentos secretos del Pentágono, de la Casa Blanca y del FBI y de la CIA. Es muy curioso, es muy estilo Trump todo, porque estaban desordenados, algunos tirados en su escritorio, otros en su dormitorio, algunos en el baño de visitas. Suena rarísimo. Sobre todo cuando el presidente de Estados Unidos puede desclasificar cualquier documento a sola firma. Quiere decir que cuando se lo llevó para la casa, en vez de violar la ley, podría haber firmado que lo desclasificaba. La diferencia está no solamente en que al no hacerlo comete un delito federal, sino que además
se generó cierta desconfianza en los aliados de Estados Unidos en cuanto a compartir documentación clasificada de sus propios servicios por parte de los aliados, porque no se ofrecía mucha garantía en el mantenimiento del secreto. Ujú, Ese juicio fue iniciado en Florida, que fue donde se le allanó la casa, repito, la residencia de Mar-a-Lago, que él ahora utiliza prácticamente como su casa permanente, y aparecieron todos estos documentos. Casi que enseguida, en el distrito de la ciudad de Nueva York, donde él tiene su residencia oficial fijada, establecida, se le inició un segundo juicio por haber utilizado fondos de la campaña en forma reservada para pagarle a una estrella porno para que no dijera que había recibido también fondos de campaña para tener sexo con el presidente Trump. Segundo juicio que está ahí abierto, no se sabe qué va a pasar, ni qué efecto tienen esas cosas en la opinión pública, ¿no? El tercer juicio ya fue más complicado, fue en la capital de los Estados Unidos, fue la justicia federal y no la estadual, allá no hay justicia estadual, y fue por la toma del Capitolio el día 6 de junio, prácticamente 2 semanas antes de dejar el poder, para tratar de evitar que se proclamaran los resultados oficiales de la elección, lo que costó su relación personal con su ujú. vicepresidente Mike Pence, que debió de ser desalojado por el FBI por razones de seguridad del Capitolio y que hoy es uno de sus contendientes en las elecciones primarias. Pero el último juicio fue un juicio en el estado de Georgia. Hay un calificado analista político, el profesor Richard Feinberg de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, que sostiene que las justicias estaduales en este tipo de crímenes son mucho más sensibles a cualquier tipo de presión que la justicia federal propiamente dicha. Con lo cual, algunos le quitan importancia porque es justicia del Estado, otros le dan más importancia que a los otros tres juicios. Y además, porque es un juicio por subversión y por conspiración para subvertir, lo que aquí llamaríamos asociación para delinquir. ¿Por qué estas imputaciones? En total fueron 44 imputaciones concretas a él y a 14 coacusados, entre ellos el icónico ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que estuvo en Uruguay, fue traído por un candidato presidencial 2 elecciones atrás porque es recordado como el hombre que restituyó, así se le recuerda, sea cierto o no, la seguridad pública en la ciudad de Nueva York. Bueno, Rudy Giuliani también se entregó, pero acá la orden judicial era de detención, con lo cual hay dos problemas que abre este juicio. El primero ya pasó la semana pasada, que fue, si bien es cierto que no le sacaron la foto, como se dice acá vulgarmente, tocando el piano, es decir, poniendo los dedos para las huellas digitales, sí salió la foto de frente y de perfil con el escudo del sheriff del condado y marcando a su lado 1,92 m de altura y con un cartelito abajo que decía 97,5 kilos, pelo blanco teñido de rubio. Da la impresión, acá sería un escándalo, da la impresión de que no va mucho con una imagen presidencial. Ahora, el tema con este juicio es, por un lado, es cuál es el efecto que hace en la opinión pública, ¿no? Porque, por un lado, daría la impresión de que todo esto está desgastando mucho la imagen del presidente Trump. Por otro lado, él como un presidente muy asistémico ante su público, que es grande, que es importante,
ha logrado siempre revictimizarse con estos casos. Entonces, las encuestas dan que después de cada ataque institucional de estos, en vez de salir deteriorada su imagen ante el electorado, sale fortalecida. Es más, las encuestas dan que un 5% de los que hoy dicen que las elecciones no fueron limpias en Estados Unidos, no lo decía antes de los juicios al presidente Trump. O sea que el efecto ha sido favorable a Trump, negativo. Pero la otra cosa importante, Alejandro, es que ayer se conoció que la iniciación del juicio oral y público Ujú, va a ser el lunes anterior a lo que se llamó a lo que se suele llamar el supermartes. ¿Qué es el supermartes? El 17 aniversario nuestro en la columna de Alejandro y Camilo. Es decir, la conmemoración de 5 elecciones primarias en 5 estados distintos el mismo día, con la que se inicia y se da la patada inicial a... Bueno, primero están las elecciones primarias en New Hampshire, luego viene el 5 martes, el supermartes. El supermartes van a haber, va a haber el primer debate entre todos los candidatos, el gobernador de Santi de Florida, Mike Pence y otros candidatos menores, Donald Trump, entre los pesos pesados, el que tiene la mayoría relativa más importante, el primer debate de candidatos, de precandidatos republicanos en las primarias. Y Trump mandó un telegrama diciendo que no iba a asistir porque iba a estar siendo juzgado. Es decir, él lo exhibe como un orgullo y creo, me da la impresión de que esto le está haciendo bien, lo está fortaleciendo como imagen. Sigue siendo, todavía no se sabe candidato a candidato, pero uno ve al presidente Biden muy disminuido físicamente, incluso intelectualmente, y dentro del Partido Republicano las encuestas, ninguna encuesta le da menos del 50% y la otra mitad menor, llamémosle, a distribuirse entre 5 candidatos. Entonces, las primarias republicanas se inician en las más importantes. En realidad es el día más importante de todo el proceso de las primarias. Se inician con un debate en el que no está Trump y con un juicio a Donald Trump en otro estado, en el estado de Georgia. Este ujú. es un poco el panorama de los juicios contra el presidente Trump en Estados Unidos. Juan, se nos ha disparado un poquito el reloj, pero no quiero que por lo menos me des una síntesis acerca de cómo entender lo que está ocurriendo en Rusia a propósito de esta sospechada muerte, sospechado accidente, la caída del avión y este presunto rival del presidente Putin. Bueno, en Rusia hay un ejército que las agencias de noticias llaman ejército mercenario. Ellos se autodefinen como ejército privado, pero es un ejército que vende sus servicios. Se llama Wagner y su jefe se llamaba Prigozhin. Prigozhin está confirmado que murió. Lo que no está confirmado es que haya sido un atentado. Fue un vuelo comercial que sobrevolaba la ciudad de Moscú y cayó a pocas cuadras del Kremlin. Yo te decía antes de salir al aire que a mí me parece que más importante que lo que se demuestre es lo que posiciona en la cabeza de la gente. Y claro, Prigozhin, uno dice, por un lado, aliado de Putin. Fue el que libró el ejército Wagner las batallas más difíciles, las de mayor costo de vidas tanto del enemigo, o sea, los ucranianos, como de las propias tropas del ejército Wagner. Pero además es una pesadilla, parece una novela trágica de Netflix, ¿no?
porque la tasa con que cobra el ejército mercenario establece un monto según la cantidad de caídos del enemigo, la cantidad de riesgo, la cantidad de armamento utilizado. Todo eso da una cifra que es lo que cobra por cada día de participación en la guerra. El Ujú, presidente Putin le ha puesto al ejército Wagner las tareas más difíciles y las de más riesgo de vida humana por temor a una insurrección de sus propios generales, porque se ha ido desgastando la imagen de Putin internamente en Rusia. Incluso las dos provincias donde hubo un plebiscito y que fueron anexionadas a la Federación Rusa fueron tomadas y están siendo ocupadas y mantenido el régimen de la Federación Rusa por el ejército privado Wagner. ujú. Durante la guerra de Ucrania incluso han participado de otros eventos, como por ejemplo el golpe de Estado en Níger que hoy enfrenta a las nuevas autoridades de este país con el gobierno francés que está amenazando con invadir el país si no se restituye al antiguo presidente que está detenido. Bueno, esto simplemente como demostración de que es un grupo que opera en todas partes del mundo. Hace algunas semanas, y con esto redondeo, Alejandro, Wagner, con Prigozhin a la cabeza, se levanta contra, no contra Putin directamente, pero contra sus generales, tratándolos de incompetentes y diciendo que no le han dado el apoyo que le habían prometido en la guerra de Ucrania. Comienzan una marcha sobre Moscú, no reciben ninguna resistencia del ejército ruso en ninguna de las ciudades donde pasan, llegando a la capital rusa prácticamente en 48 horas, y ahí no se sabe mucho qué pasó. Prigozhin aparece exiliado en Bielorrusia, aliado de la Federación Rusa. Sí. Pocos días después, el presidente de Bielorrusia anuncia que el exiliado se fue por voluntad propia a Rusia y que se encuentra en San Petersburgo. Ahí había estado ya varios días el presidente Putin sin aparecer en la prensa y declaran el vocero del Kremlin que no les interesa dónde está Prigozhin, que es un tema menor, etcétera. Pero de inmediato se sabe que Putin había ido a San Petersburgo a reunirse con él y no se sabe a qué acuerdo llegaron, pero continuó la presencia del ejército Wagner en la guerra con Ucrania. Bueno, la semana pasada, sorpresivamente, aparece entre los pasajeros de un vuelo comercial. Él no solía usar vuelos comerciales. El Pentágono saca una declaración diciendo que no tiene evidencia de que haya sido un atentado, pero reitero, creo que lo más importante es la idea que se posicionó. Y la idea que se posicionó a nivel incluso de los aliados occidentales, y yo me atrevería a decir que dentro de Rusia mismo, es que Prigozhin fue ultimado por el mandatario ruso, lo que genera una situación de gran incertidumbre e inestabilidad política en plena guerra con el principal brazo armado de la Ujú. invasión Rusia a Ucrania. Y bueno, y el final de la historia está por verse porque estamos en pleno desarrollo de los acontecimientos. Claro. Pero en todo caso, aquellas primeras zonas de misterio a propósito de A, ¿habrá muerto en realidad? B, ¿será él el que murió? Bueno, eso por lo pronto Parece está. estar aclarado, sí. Sí, 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 sí. en efecto murió el hombre, lo que pasa es que tampoco estamos tironeados por la tesis de que, bueno, murió en el marco de un accidente aéreo de los que hay, o por tratarse de un hombre que no gozaba de la simpatía del presidente Putin, pudo haber sido víctima de un atentado que está tironeado como de esos extremos, ¿no? Claro, porque además murió en el medio de la telenovela esta sobre los tires y aflojes Exacto. entre él y Putin, ¿no? Claro. Bueno, mi querido, te abrazo, te agradezco mucho, Juan Raúl, como siempre. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Creo que Diego me dio una idea buena que voy a copiar. Bueno, Pero a él un abrazo y a ti otro y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene.
Andás a ver si encontramos a Juan Raúl la semana que viene, con o sin barba. Abrazo.